Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Yo soy el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos entender esto? Este tipo de lenguaje a través de la historia, ¿cuál ha sido su intención? ¿Qué quiere enseñar? Se está refiriendo en la historia a que el Hijo de Dios fue solamente, exclusivamente en un contexto histórico. Jesucristo fue el único Hijo de Dios y en el contexto histórico hace 2000 años, tal como los evangelios nos dicen, pues Él fue el Hijo de Dios. O la realidad de yo soy el Hijo de Dios es una verdad histórica y es un principio espiritual que necesita entenderse a través de su contexto para así uno poder recibir naturalmente el entendimiento de lo que yo soy como el Hijo de Dios representa. Y entonces como resultado, pues también nosotros podamos identificar y vivir por ese yo soy, ese Hijo de Dios en nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Porque esa es la motivación de la enseñanza espiritual, que es despertar el mismo espíritu, ¿ves? El mismo sentir a través de la comprensión, del entendimiento. Por eso la revelación, que entonces eso causa la nueva vida. Entonces comienzo con esta pregunta: ¿quién es el Hijo de Dios? Y vamos a mirarlo espiritualmente para entender a través de la historia cómo nos enseña esta verdad espiritual. Y voy a comparar literatura inspirada por Dios. Estoy aquí afuera, está pasando un avión. Voy a comparar literatura inspirada por Dios que nos enseñan esta verdad. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Y la respuesta a esto es el Hijo de Dios. Yo soy. Es la divina presencia dentro de cada uno de nosotros. Entonces voy a elaborar un poco más para que a medida que vaya entrando en unos versículos y en más comentarios, pues se pueda recibir más esta enseñanza. Te doy un ejemplo. Imaginémonos que queremos contar una historia y el personaje principal en esta historia es la sabiduría. Entonces, la sabiduría, vamos a imaginarnos que es un personaje y que está vestido de blanco. Y este personaje representa la sabiduría. Entonces, viene a una civilización donde todas las personas están en negro, están de negros. El negro representa la ignorancia. ¿Ves? Seres humanos que no tienen la sabiduría. Y por eso, esto es como decir, vamos a poner un ejemplo, estos seres humanos están tratando de extraer agua de algún lugar y no saben cómo sacar agua de algún lugar para el beneficio de ellos. Y por eso en ese estado están ignorantes. Y en esta historia están
de negro. Seres humanos en negro, porque el negro representa que son ignorantes. Entonces, en esta historia, la sabiduría, este personaje va caminando a esta civilización, que están todos en negro, y la sabiduría comienza a decirles: yo sé cómo pueden extraer el agua. Y empieza a decirle: vamos a necesitar esto, vamos a necesitar cavar un hoyo y comenzar a profundizar, y debajo de la tierra eventualmente hallaremos un lugar donde podremos extraer el agua. Y vemos en esta historia un simple ejemplo, donde entonces este personaje en blanco, la sabiduría, le dice a ellos: yo soy el que les provee el agua que ustedes desean para darle la vida a su civilización. Yo soy la sabiduría. Y cuando estas personas comenzaron a cavar el hoyo, comenzaron a hacer las acciones, sus cuerpos comenzaron a cambiarse de negros a blancos, porque entonces pasaron de ignorantes a sabios. Sabios porque recibieron el mismo sentir, ¿ves? Lo que es el espíritu a través del personaje, ¿ves? De la sabiduría, del yo soy. En este cuento, que lo he creado aquí pues para ilustrar esta realidad espiritual, que es lo mismo que sucede y que esta literatura nos quiere enseñar, y es lo que sucede dentro del ser humano. Así como en la historia que te estaba contando del personaje de la sabiduría, cómo vino a ser el yo soy, y vino entonces con las palabras que le dijo a las personas que eran ignorantes de cómo extraer agua de algún lado, ¿ves? Los llenó con la información de sabiduría. Ahí hubo una transición natural de personas que por eso estaban negros en la ignorancia, y cómo pasaron a seres blancos. Igual que la sabiduría, por la información que se le dio, que causó el conocimiento, que motivó el impulso, el espíritu hacia las acciones, a cavar el hoyo para eventualmente extraer el agua que les daría la vida y el beneficio a sus ciudadanos y a estas personas. Así mismo es como esta historia nos quiere hablar de la realidad del Hijo de Dios, que viene a ser el Espíritu de Dios cuando se forma dentro del ser humano, que era ignorante en su contexto, ignorante de una vida perfecta, una vida pura, justa, buena. Y eso es lo que estas enseñanzas desde el contexto histórico nos quieren llevar a conocer, y más nosotros que estamos 2000 años después. Por eso necesitamos tratar de procurar lo mejor que podamos a través de nuestra historia, que estas historias originalmente significaron. Y aquí viene algo difícil de sobrepasar, y es como naturalmente desde que nosotros nacimos se nos enseñó todas estas historias. ¿Ves? Cuando uno escucha yo soy o el Hijo de Dios, ya estamos condicionados a lo que se nos formó aquí
desde niño, a que solamente esto está hablando de Jesucristo. Y ese fue el Hijo de Dios, y ese es el mediador, y ese es el Salvador, y ese es el camino, la verdad y la vida, que por Él nadie puede ir al Padre. ¿Ves? Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Perdón, lo dije al revés. Por Él es el único mediador, y así es como se interpreta. Esta persona en la historia hace 2000 años vino a ser el Salvador, y por eso se reconoce en la fe que es el Salvador. Pero ¿y qué si históricamente, antes de la vida histórica de Yeshua, el Jesús de la historia, el ser humano como tú y como yo? ¿Y qué si antes, miles de años antes, el mismo espíritu, el mismo sentir, el Hijo de Dios, el yo soy, había sido manifestado al mundo, a las naciones que antecedieron la vida natural del Jesús de la historia? Y tal vez en nuestro presente somos ignorantes de esta verdad histórica. Y por eso aquí te quiero compartir unas evidencias claras que demuestran esta realidad, para que nosotros reconozcamos y entendamos esta grandiosa enseñanza espiritual, para que ese mismo espíritu y sentir que a través de la historia, a través de parábolas espirituales, de cuentos espirituales, han sido utilizadas para despertar, para desarrollar ese mismo interés en el ser humano, ese mismo sentir, una vida de devoción, una vida que ahora por el entendimiento puede responder en su presente al más alto nivel capaz por el cual un ser humano puede vivir. Entonces, miremos los evangelios. Es como decir, y he hablado de esto en otros videos, cada evangelio miremoslo como una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es la narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Por eso los evangelios son enseñanzas espirituales para desarrollar, madurar y perfeccionar el crecimiento espiritual, que nos enseñan la verdad de la vida natural a través de una parábola. Entonces, aquí viene algo pues difícil para muchos de nosotros, y es porque como desde que nacimos tomamos todas estas historias literal, ¿ves? Las creemos como que eventos históricos de la historia, y por eso la interpretación literal. Pues entonces, cuando dice yo soy, las veces que vemos como, vamos a leer aquí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Y qué dice? A ver si lo podemos leer juntos. Aquí Juan 14, 6 dice, vamos a leerlo juntos. Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, pues, como estamos condicionados aquí en la historia, quien dijo eso fue Jesús.
Pues aquí es como les decía, se nos hace difícil porque ya estamos con los lentes de que estas historias, ¿ves? Son y fueron eventos históricos, por ende, son para ser interpretados literalmente. Y por eso Jesús, ¿ves? Él fue el único camino, la verdad y la vida. Y por eso, ¿cómo se interpreta hoy a través de la fe y la religión judeo-romana cristiana? Él es el único camino. Por eso otras tradiciones de fe, otras religiones, pues como decir, se categorizan erróneas. Porque la única correcta es esta, porque Él es el único mediador. Pero no estamos entendiendo el espíritu de una enseñanza universal, una enseñanza entonces de origen espiritual. Y todo lo espiritual tiene que ver para desarrollar el espíritu correcto dentro del ser humano. El espíritu a lo que se refiere es las fuerzas de motivación. ¿Cuál es la conciencia que se tiene? Porque por la conciencia que se tiene, el ser humano actúa. ¿Qué es lo que motiva, influencia a las acciones del ser humano? Eso viene a ser el espíritu, es la fuerza que anima las decisiones que el ser humano toma, las emociones por el cual el ser humano actúa, los deseos que inspiran al ser humano a hacer, a decir, a pensar, ¿ves? A eso se refiere el espíritu. Enseñanzas espirituales a través de la historia han sido creadas, ¿ves? Cuentos, parábolas, mitos, metáforas, poesías, poemas, cánticos. Han sido creados para enseñar de muchas formas el espíritu esencial. El espíritu siempre presente. ¿Ves? Es como decir el sentir, la mentalidad, el entendimiento, la conciencia del ser humano que resulte en su estado de balance, de una vida plena, completa, perfecta, bendecida. Y a través de cuentos y enseñanzas espirituales han sido la fundación desde el origen para realizar esto. No que eventos históricos tienen más peso, sino al contrario, entendiendo lo que el símbolo representa. Es como entender, como el cuento que utilicé ahorita, sobre la sabiduría y cómo era personificada en la pequeña historia que te conté como una persona blanca. Blanca en el sentido de resplandeciente. ¿Por qué? Porque representa la sabiduría. Y entonces, ¿ves? Vino a los que estaban en oscuridad o negros. No necesariamente estoy hablando de raza, no, estoy hablando de imagen, una ilustración, una persona, como decir, blanca, brillante, radiante, iluminante. ¿Por qué? Porque personifica la sabiduría. Y por eso vino aquellos en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia. Y por eso vemos esta realidad espiritual. Así a través de los evangelios. Cada evangelio es una parábola que quiere enseñar este mismo espíritu. Y entonces te doy ejemplos de esto y vamos a leer. Voy a ir al Bhagavad Gita, al canto del Señor, donde esta historia, ¿ves? Nos ilustra, ¿ves? La iluminación que representa este personaje, Krishna, representa en esta historia la divina presencia. Y el ser Arjuna
este personaje en esta historia representa al ser humano. Y en el contexto de esta poesía, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, una historia simbólica que nos enseña el ser humano, ¿ves? Representado en este personaje, Arjuna, el ser humano en el estado ignorante de lo que Krishna representa, que representa a Dios y todo lo que Dios es, la sabiduría, la esencia, el espíritu, y aquí en esta historia se está revelando para que ilumine la conciencia. Entonces te comparto uno de los versículos y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a leer el versículo 54 y 55. Quiero que lo leamos juntos. Estamos en el capítulo 11, versos 54 y 55. Nos dice: únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Veamos ese mí, lo importante que es, y veamos quién está hablando. Aquí está hablando, según este poema, Krishna. Pueden llegar hasta mí. Verso 55. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo. Vemos eso. Soy. Yo soy. Para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Entonces vemos que al lado del mí, yo tengo en mis notas, Jesús dijo, y vemos toda esta lista de versos. Y mira qué casualidad. Es como decir en el mismo Juan capítulo 14, verso 6, como leímos hace unos minutos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos acá una historia, miles de años, una historia de origen espiritual, miles de años que antecede, porque es en formato oral, y vemos la misma realidad. Vemos el mí. Vemos, viene a mí. Vemos todos los versículos. Cuando uno toma el tiempo de leer cada uno de estos versículos, vemos esa realidad. Entonces, ¿habrá la posibilidad que esta literatura nos esté enseñando algo más? ¿Ves? Y voy a leer otro versículo, pero quería comentar breve. ¿Habrá esa posibilidad de que esta literatura, ves, tanto esta, inspirada por Dios, y vemos la misma realidad en los evangelios, que históricamente esto nos puede estar enseñando sobre quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es ese yo soy? Se está refiriendo exclusivamente en contexto histórico hace 2000 años a Jesucristo. Ese fue el único, como tradicionalmente a través de nuestras religiones de fe lo creemos, porque así fue como se nos condicionó y es lo único que conocemos. Por ende, uno puede sacar de aquí lo único que se le ha puesto a uno aquí. Y en ese estado uno puede también estar ignorante. ¿Por qué? Porque naturalmente no conocemos la historia. Y aquí es evidencia exacta, evidencia con las mismas palabras, evidencia de una realidad espiritual.
evidencia cómo seres a través de la historia natural de seres humanos como tú y como yo, por miles de años han utilizado esta metodología para enseñar a nuevas generaciones, a nuevas personas, a su hermano, a su vecino, a su amigo, a su familiar en su tierra, a su sociedad, a verdades de la vida natural, para que cada uno en el proceso que va asimilando la información, ves que va escuchando naturalmente, porque así es como podemos pasar de la ignorancia a la sabiduría. Es utilizando esta facultad de nuestra mente y a través que nueva información viene, nos va capacitando y va creando en uno la nueva mentalidad, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, para entonces, ahora, después de la sabiduría, uno responsabilizarse y vivir por lo aprendido. Entonces, te comparto otros versículos y vamos a ir al Bhagavad Gita en el capítulo 12, versos 6 al 8. Buscarlo ahí rapidito, capítulo 12, versos 6 al 8 y lo vamos a leer. 12, 6 al 8 y te recomiendo, si puedes conseguir esto, el Bhagavad Gita, porque va a ser como decir la historia esencial que va a iluminar el entendimiento de los evangelios, las cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis. Y va a clarificar la historia de estas historias. Y vamos a ver por qué Jesucristo, en estas historias vino a su pueblo. ¿Ves? ¿Cuál era la mentalidad que predominaba? ¿Ves? ¿Cuál era la conciencia de su pueblo? Y la encontramos aquí. ¿Cuál era la mentalidad de un reino material? El fin como promesa, según estas historias. Reino material, posesión. Y por eso vemos a través de la historia una mentalidad diferente, un espíritu y sentir diferente. Cuando vamos al capítulo 12, versos 6 y 8. Capítulo 12, versos 6 y 8. Capítulo 11, capítulo 12. 6 y 8. Este capítulo es el 6 al 8. Ok, vamos a leerlo juntos rapidito. Nos dice, capítulo 11, 6 al 8, dice: mas aquellos que renuncian a mí, todos sus actos y para quien yo soy, vemos, yo soy el supremo fin de sus aspiraciones, que con amor puro en mí meditan y me adoran con devoción exclusiva, sin tardanza los salvo del piélago de la muerte y vida transmigratoria, pues en mí depositaron su corazón. Dirige pues a mí solo tu pensamiento, asienta en mí tu corazón, y sin duda alguna vivirás en mí después de la muerte. Y voy a ir al último, que es el capítulo 18, versos del 68. Vamos aquí. Ok, versos del 60. Vamos del 62. Este es el capítulo 18. Voy a leer del 62 en adelante. Vámonos del 61. Dice: Dios mora en el corazón de todos los seres. Arjuna, ¿ves? Y aquí vemos
Krishna diciéndole a Arjuna, Dios mora en el corazón de todos los seres humanos, no de algunos, y esto es vital, porque esto se dice, vuelvo a donde estaba. Dios mora en el corazón de todos los seres humanos, Arjuna, y su poder ilusionante lo arrastra a todo. Muñecos en un juego de sombra, cual si estuvieran montados sobre un disco girador. Dirígete a él con toda el alma en busca de salvación. Y por su gracia alcanzarás la paz suprema y tu eterna mansión. En Juan capítulo 14, verso 2, dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es la mansión celestial. Y aquí vemos prácticamente esa misma connotación. Verso 63 dice, te he dado a conocer, oh mi amado, aquella sabiduría que es el más recóndito de los misterios. Mira esto, el más recóndito. Busca el significado de esa palabra. Es como decir lo más oculto, lo más significante. ¿De qué? De estos misterios. Y asimismo, cuando Jesús habló en contexto, según Mateo capítulo 13, le dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer estos misterios, los misterios. También en Marcos capítulo 4, versículo 11, dice lo mismo. Los misterios, medítala en silencio y obra luego a tu albedrío. Verso 64, pero escucha todavía mi última palabra, el mayor de los arcanos. Ahí vemos otra palabra significativa, porque eres mi bien amado y no desmaya tu corazón. Quiero revelarte lo que en tu beneficio redunda. Dice el 65, concentra en mí tu pensamiento devotamente. Sírveme, ríndeme fervoroso culto, póstrate ante mí y así a mí vendrás. En verdad te lo prometo, porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. No transmitas estas palabras más mías al hombre sin ascetismo, ni devoción, ni al que se niega a oír, ni tampoco a quien me ultraja. El último versículo, el 68, pero quien expusiere este supremo misterio a quienes me aman, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendrá a mí sin duda. Y aquí vemos estos versículos como evidencia que cuando los comparamos, ¿ves? Literatura inspirada por Dios que antecede esta literatura que nos ha inspirado la vida de nosotros. ¿Y qué entonces esto nos enseña sobre el Hijo de Dios, el yo soy? Y espiritualmente hablando, como les dije, lo que nos está hablando es del espíritu dentro del ser humano. Es esa nueva conciencia, es la sabiduría que ahora el ser humano, ¿ves? En ti, en mí, a través de la historia, se ha desarrollado.
que viene a ser la fuerza de inspiración hacia una nueva acción, y por eso una nueva mentalidad, y por eso ese yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, siempre ha sido a través de la historia ese espíritu dentro del ser humano. Esa conciencia que siempre diariamente guía a la persona a través de cada una de sus acciones. Por eso también la Biblia lo llama el abogado defensor. Juan capítulo 14, 15, 16 nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Es ese espíritu, esa fuerza interna que motiva al ser a las acciones de su vida. Ese espíritu viene a ser ese abogado defensor. ¿Quién es? Es esa conciencia que se tiene, que se desarrolla, es esa mentalidad que se forma, que le da la sabiduría al ser humano a través de las experiencias para crecer, para actuar bien, para ser auténtico, para servir genuinamente, para ser puro, para ser perfecto. Por eso también lo llama el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es ese mismo espíritu formado dentro del ser, esa misma mente, esa misma conciencia. ¿De quién? Del ser humano, de ti, de mí, que durante el día, a través de las pruebas de la vida, a través de las situaciones inesperadas que la vida nos da, entonces el Hijo de Dios dentro de uno, ¿ves? Ese yo soy, esa mentalidad, ese sentir dentro de ti en toda acción, que te motiva a sobrellevar los temores, las inseguridades, ¿ves? Y te da el sentir de paz, de calma, de seguridad. Te da esa capacidad de decir, todo lo puedo en Cristo, ¿ves? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese yo soy a través de los evangelios, ¿ves? A través de cada evangelio como una parábola, nos está personificando en estas historias. Lo que pasa es que estas historias, ¿ves?, no tenemos imágenes que nos ilustran. Acá, estas historias están llenas de imágenes que ilustran y pueden entonces, como decir, llevar a la persona a un entendimiento más claro cuando les dicen, ves, en esta imagen, estos radiantes simboliza o representa esto. Este personaje representa esto, y así sucesivamente. Y llevan a la persona, al devoto, al discípulo, a la comprensión que una imagen contiene. Y hay personas que pueden ver una imagen y se quedan ignorantes, ¿ves? Hay personas que pueden leer imágenes, pueden leer historias, parábolas, y no entienden. Ignorantes, solo se quedan en su fe y su creencia de que estos eventos, muchos de ellos sucederán o tienen que ver con alguien especial que algún día vendrá. Cuando las enseñanzas espirituales lo que están enseñando es que ese espíritu que viene, que vendrá, ¿ves?, es la conciencia que se forma dentro del ser humano. Y esa dirige al ser humano a través de su vida y cada uno de esos días. Eso es lo que estas historias nos enseñan. Jesucristo históricamente enseñó a sus discípulos oralmente. Por eso nunca te has preguntado por qué en la Biblia no hay ningún evangelio que Jesucristo haya escrito
Ninguno, porque en contexto histórico real, Jesús fue un maestro. Jesús fue un yogi. Jesús fue una persona que fue instruida en esta sabiduría espiritual. Y por eso su espíritu es su vida, su mentalidad, su percepción y reconocimiento, entendimiento de Dios. Era sobrenatural, era diferente al conocimiento de Dios que a través de su cultura había adquirido. Y por eso vino a los suyos con un conocimiento de Dios universal, porque los suyos tenían un conocimiento de su Dios estatal. Y por eso vemos en las enseñanzas espirituales el Espíritu eterno como ley eterna, como verdad entre toda la humanidad. Así como el sol sale para todos siempre, así son las verdades espirituales, siempre para todos. Y nosotros necesitamos en nuestro contexto, que hemos sido solamente condicionados a estas historias, necesitamos crecer en el entendimiento de la revelación espiritual para que entendamos el mismo espíritu en estas historias y entendamos en nuestro presente el mismo espíritu dentro de nosotros. Yo soy el Hijo de Dios. Es ese espíritu dentro de cada uno de nosotros que durante toda acción de nuestro día nos dirige, nos ilumina, nos enseña, nos capacita a mejores acciones, al deber, a la vida justa, a ser sinceros, a ser honestos, a ser puros, a ser perfectos, a seguir creciendo, a ser un ser sobrenatural. Y es ese el Hijo de Dios. Es ese el yo soy. Y eso causa en uno ese reconocimiento, esa revelación de Cristo en uno, porque Cristo a través de los evangelios representa el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios. Y por eso ese espíritu es formado dentro del ser humano, para así uno vivir en su presente. Y termino con esto. Recuerda, yo soy y mí. ¿Ves? Como vimos, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Así como en los evangelios y así como en el Bhagavad Gita, que vimos las evidencias, ¿ves? Ese yo soy y ese mí, lo que realmente representan es la manifestación de la divina presencia dentro del ser humano, donde a través de la conciencia tuya, mía y de cada persona que entiende, donde a través de la conciencia que dirige la vida presente y preserva el estado de paz, felicidad y contentamiento siempre. Ese yo soy, el Hijo de Dios, es la conciencia que a través de nuestra vida, nuestras acciones, va a preservar ese estado, ¿ves? Esa vida de balance, ese sentir siempre, independientemente de lo que el mundo cause o suceda, independientemente de la realidad de que la vida es así. Días buenos, días de prueba, días buenos, días que unos llaman días malos. ¿Cuál es el estado que preserva a través de esta vida esa realidad? Entonces es ese yo soy, ese mí, ese Hijo de Dios, que es tu mentalidad, tu corazón, tu vida presente y la mía, en paz, felicidad
y contentamiento siempre. Y aquí vemos históricamente la realidad del Hijo de Dios, del yo soy. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.